Bueno, el tema que ha sido anunciado por la directora de este instituto, Denise Vaillant, es precisamente este que aparece en la pantalla y que quiero compartir con ustedes, especialmente con el tribunal, en este caso, de paso saludarlos a Carlos Marcelo, a quien agradezco mucho por su esfuerzo como para darme algunas sugerencias al trabajo. Lo mismo a Denise. No conozco a Patricia Serle, pero he escuchado hablar de ella y me parece que ha sido una muy atinada decisión nombrarla también como asesora, como tribunal. Entonces el tema que está inscrito en esta investigación tiene por contexto una experiencia de enseñanza en educación intercultural para y con población indígena especialmente. Es una experiencia muy innovadora, diría yo, en el contexto latinoamericano, gracias sobre todo a un impulso que tuvo el Fondo para el Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina, que es una institución supranacional, y que impulsó esa iniciativa especialmente con el centro en donde yo trabajo, que es el PROIBANDES, situado en la Universidad de San Simón de Bolivia. Sí, evidentemente la experiencia tuvo un alcance más o menos regional y fue una experiencia de gran envergadura, digamos, ¿no? La idea es el estudio que comprende la construcción de un tipo de discurso que en este caso, tomando el término manejado por Carlos Marcelo, se trata de un discurso electrónico. En ese término se refiere a la construcción de un discurso a partir de la participación de determinados actores, ¿no? Y que expresan un tipo no solamente de interacciones, digamos, para construir ese discurso, sino que además le dan un aspecto que tiene que ver con el mensaje propiamente que habla de estos actores. En esa medida, entonces, lo que se intenta establecer es que en el foro, que es el lugar, el escenario, digamos, donde actúan estos actores, se impone una suerte de característica identitaria cultural. Entonces, eso es importante destacar, porque no solamente estaríamos refiriéndonos a la posibilidad de interacción y construcción de un discurso electrónico, sino también agregar un elemento que es culturalmente definido, es decir, en otros términos, la identidad cultural, que se traduce en estos términos como etnicidad. En esa medida, entonces, el objetivo trata de aportar en esta medida, en esa construcción, o a partir de esa construcción de discurso, en el conocimiento que estos participantes ponen de su parte en ese escenario, que en este caso es el foro. El foro, como conocemos en este tipo de experiencias, es un lugar privilegiado en términos de la herramienta más adecuada para una educación a distancia, o mediada por ordenadores, según sea el caso que uno quiera mencionar. Entre los objetivos específicos pues están los significados entonces que los actores atribuyen a esas condiciones de su interculturalidad mediada o expresada en la etnicidad o la identidad cultural, en el primer caso. ¿Cómo son esas interacciones que construyen este discurso electrónico? Y finalmente, si hay algún tipo de relacionamiento respecto de determinadas categorías que son sociodemográficas, como vamos a ver más adelante, especialmente la de género, que es lo que interesaría mirar, ¿no? Cómo los actores varían su participación en términos de su condición de género, y por otro lado, cómo los actores participan o varía su participación en términos de la región de origen que tienen, ¿no? Esa es la idea. Suponemos que hay alguna diferencia que podría ser significativa para esta condición, ¿no? Dada las circunstancias de la investigación. De hecho, hemos considerado que en este contexto de este curso gravita de una manera más o menos determinante la idea de los derechos indígenas, que son el sustrato, vamos a decir, en donde se asienta la oferta de este curso. Derechos indígenas que se traducen en determinadas experiencias que han sido más o menos lanzadas en el marco de las reformas, sobre todo educativas en América Latina, ¿no? Y que podríamos decir han empezado con pruebas de educación
popular que ha integrado la composición indígena de estas sociedades, ¿no? Más allá de esa historia, digamos, que nosotros conocemos, el hecho es de que la educación intercultural bilingüe se ha convertido en el marco de referencia en donde se incorporan las poblaciones o la diversidad cultural indígena en los programas educativos, especialmente en el área de básico, es decir, escolar. Sin embargo, hay muy poca referencia en el término de la educación superior desde la perspectiva intercultural, ¿no? Y evidentemente se traduce eso más o menos de una manera pragmática a incorporar el elemento simbólico más resaltado, digamos, de las demandas de poblaciones indígenas, el cual es la lengua, ¿no? Como elemento diacrítico, en este caso, resaltado por Barth. Hay distintas experiencias respecto de esta incorporación del componente indígena en programas educativos. Yo las he distinguido más o menos en 3 grupos, los menciono rápidamente. Un grupo está conformado por las universidades tradicionales, en donde, por cuestiones sociohistóricas, incorpora población indígena por defecto. Es decir, todos los países en América Latina tienen población indígena y en algún momento terminan el colegio y entran a la universidad. El otro grupo está constituido por programas que algunas universidades despliegan para atender a población indígena, así proyectos, programas, etc., ¿no? Pero otro grupo son las universidades indígenas propiamente dichas, ¿no? Que han sido estudiadas por Wint en este caso y ha hecho un recuento bastante exhaustivo de esto. Y son universidades que han sido constituidas, independientemente que sean por cuestiones políticas, lo que sea, son constituidas por y con organizaciones indígenas. Entonces, está la Universidad Veracruzana, por ejemplo, intercultural, la Universidad Casimiro Huanca de Bolivia, en fin, y hay un grupo bastante interesante, ¿no? Independientemente, digo, del currículo específico que éstas ofrezcan, ¿no? Porque eso es un asunto debatible que no está formando parte de esto. El otro asunto que hay que sustentar en este caso es cómo esta educación superior para y con población indígena se articula a lo que en este caso viene a ser el tema que abriga la tesis, ¿no? Que es la educación mediada por ordenadores. Evidentemente esto surge por una razón inicial, si es que hago un buen recuerdo de la memoria. La universidad donde yo trabajo se vio en la necesidad de desconcentrar sus ofertas curriculares para población indígena, ¿no? Considerando que en Bolivia se estima que un 60% es de población indígena. La idea es que un programa desconcentrado pudiese atender a población indígena, ¿no? Un programa desconcentrado quiere decir que la universidad lleva los programas a los lugares donde hay habitantes indígenas que demandan educación, en lugar de que ellos vengan a la universidad, ¿no? Y bueno, la necesidad era cómo llevar esos programas a bajo costo. Y evidentemente una posibilidad es extender la atención vía Internet, ¿no? Pero esto evidentemente conlleva algún tipo de problemas como conectividad, como accesibilidad al servicio, etc. Pero sin embargo, la propuesta era establecer los parámetros necesarios como para proveer a estas poblaciones de un servicio que pudiera ser sustentado a través de las redes, de Internet en este caso, ¿no? A partir de eso hay varias experiencias, yo he recuperado algunas, sobre todo desde esta perspectiva, y hay 2 que me interesa destacar. El estudio de Nakamura y el estudio de Linda Leung. Nakamura lo que hace es destacar la característica de la etnicidad y el racismo en programas de educación específicamente llevadas a población indígena, ¿no? Y ella acuña un término que es fabuloso, que es el cibertipo, en donde ella establece que la etnicidad de los usuarios de las redes de Internet está caracterizada porque los actores lo que hacen es adoptar un tipo de personalidad distinta a la que son estas personas, ¿no? Por ejemplo, un norteamericano que quiere ser samurái, ¿no? Entonces aparece en la red como el avatar.
Pero esto, dicen Nakamura, refleja una suerte de racismo también, ¿no? Porque, por ejemplo, hay africanos que aparecen como el héroe, digamos, blanco y estereotipado de cierto cómic. Entonces hay un significado, digamos, que implica un tipo de juego étnico, ¿no? Es que es justamente la etnicidad puesta en juego en estas redes. Y el otro estudio de Linda Leung tiene que ver con población migrante en Gran Bretaña, asiáticos y población africana, especialmente mujeres. Evidentemente, también ella encuentra que hay una suerte de racismo que se va reconstruyendo en esas redes y también juegos de etnicidad. Es decir, se fortalece la etnicidad, por ejemplo, se fortalece esa etnicidad no solamente en el lugar de residencia de estas personas migrantes, sino en conexión con los lugares de origen, por ejemplo, etcétera. Y además acusa una mejora en las condiciones económicas y educativas, especialmente de mujeres en condiciones de subalternidad en Gran Bretaña, ¿no? Pero lo que encuentra habitualmente es una mejora de esas condiciones culturales, económicas y por ende políticas también. Eso es lo que, digamos, me ha inspirado en este caso. Otros estudios, evidentemente, como el de Ismail, Harris, Tom Dewar, etcétera, tienen que ver un poco con experiencias ya sea por parte de proyectos o del Estado, llevan a poblaciones indígenas como en Australia, en Canadá, en Nueva Zelanda, en fin, y pues acusa también un tipo de mejorías e integración, etcétera. Y una cosa que es importante destacar en esto es que se pone en evidencia la existencia de la brecha virtual o la brecha digital, que aun cuando, como en países como el Canadá, donde el servicio de Internet es bastante ampliado, sin embargo persiste esa brecha digital, sobre todo en población indígena mayor de edad, ¿no? Entonces eso parece que es un elemento muy difícil de resolver. En otros casos, como Tom Dewar, por ejemplo, lo que hacen es medir un poco la experiencia de la integración de población con Internet, en población urbana básicamente, pero la diferencia que ella establece es que el capital cultural, tomando el término de Bourdieu, está más fuerte en población masculina y no tanto en población femenina. Esto quiere decir que según este estudio, son los varones los que dominan más la accesibilidad a Internet que las mujeres. Eso por razones culturales, digamos, que él denomina el capital cultural precisamente, ¿no? En términos de las investigaciones antecedentes sobre los usos de la Internet, ahí simplemente voy a destacar tres que son los más importantes que me parece mencionarlos. El primero es el de Carlos, Marcelo y Pereira, ¿no? Retomando la idea del discurso electrónico, que está basado en la teoría del discurso de Van Dyck, especialmente aquella que ha desarrollado sobre el discurso y el racismo, ¿no? En donde el discurso se estructura a partir de ciertas circunstancias y contextos en donde existe la relación dominación y subordinación en sociedades que persisten en que el discurso lo que hace es cristalizar la demanda, la condición étnica y la subalternidad de los actores, ¿no? Y de ahí es que se toma la idea del discurso electrónico. Habida cuenta además de que Marcelo y Pereira destacan un elemento que es importante en este tipo de experiencias, que es la experiencia del autoaprendizaje y el aprendizaje situado, tomando un poco la idea del constructivismo de Vygotsky, ¿no? Eso quiere decir que los actores lo que hacen es participar en este tipo de experiencias y ponen de su parte los esfuerzos como para el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo. Eso es importante destacarlo. En el siguiente caso, digamos, Ben y Casanova, lo que hacen es retomar un poco el modelo de Carlos, Marcelo y Pereira y hacen un análisis sobre poblaciones, pero que son poblaciones urbanas universitarias. Y lo que ellos miden, en el primer caso, Van y Ben lo que hace es mirar un poco las dimensiones en la construcción de significados, dimensiones también propuestas por Carlos Marcelo, ¿no? Que son las tres dimensiones que aparecen acá, social, didáctica y cognitiva, que también forman parte de los resultados que hoy voy a presentar. Y Casanova más bien lo que hace es el análisis a través de la construcción, digamos, de un tipo de mecanismos de
articulación de los participantes en su experiencia. Y finalmente Constantino, que me ha dado la base como para establecer una toma de un modelo que él propone, para mirar los datos que yo tengo. Y que tienen que ver un poco con, primero, la parte más, voy a decir, técnica, en el sentido de cómo se articulan o cómo se producen las interacciones en la participación, ¿no?, por parte de estos actores en el foro. Pero además, Constantino lo que hace es incorporar un elemento cultural, ¿no? Aunque no indígena, sin embargo, debo llamar la atención sobre esto, pero lo que hace es incorporar un elemento que él llama una cultura latinoamericana en programas de educación a distancia, ¿no? Entonces, vemos un componente que es, digamos, más técnico, es el cómo se articulan cómo suceden las interacciones en el foro, pero además hay un agregado que tiene que ver con esta construcción de una identidad que es más subjetiva, ¿verdad? Entonces, por esas razones que está... más o menos el encuadre teórico tiene que ver un poco con estos tres elementos: el conocimiento, la interculturalidad y el discurso, que juntos lo que van a hacer es articular un poco la sustentación simplemente más teórica, conceptual, si vale el término, ¿no? Aquí quiero destacar el término interculturalidad. Es un término más o menos que yo denomino un término líquido, es decir, en el sentido de que se asocia absolutamente a todo. Si bien empezó con una concreción en los programas educativos, ¿no?, en la década de los 90 sobre todo, finalmente con el tiempo devino en un término muy debatido, ¿no? Se aplica a la política, se aplica a la educación, se aplica a la cultura, en fin, ¿no? Y básicamente hay dos grandes ramas como para distinguir la interculturalidad. La primera es su rama funcional, es decir, se asocia a varias cosas, y lo que hace simplemente, como diría Tubino, es un término que se ajusta a todas las necesidades políticas y sociales de los estados para integrar a la población indígena, y se acabó, ¿no? En realidad, en el fondo, se sigue ocultando problemas como la pobreza, la exclusión, la diferenciación de género, es decir, con exclusión, en fin, esas cosas, ¿no? Y la otra gran rama tiene que ver con digamos, la situación más, voy a decir, culturalista, en el sentido de que es criticado por Sartori, en este caso, que me interesa destacar porque lo que Sartori dice es avalar un tipo de interculturalidad o de multiculturalismo, como está estableciéndose en la literatura, es finalmente llevar a poblaciones a cierta forma de tribalismo que contradice al Estado, a su soberanía, ¿no? Y ese es el temor de él. Lo que él menciona es más bien, al contrario, esto debería ser superado en función y en aras de una tolerancia democrática para sociedades plurales, que es lo que sucede, según él, en Europa, ¿no? Esa es una forma de integración, conservando las características culturales, pero sin ahondar, digamos, en una suerte de tribalización que es sinónimo de etnocentrismo en términos de Barth, por ejemplo. Eso sería, digamos, en términos de lo que es la interculturalidad. Y el discurso, ya he mencionado, lo que aquí simplemente quiero destacar es que este discurso es una forma de cristalización, en este caso, de esas diferencias de dominación y hegemonía versus la exclusión, en este caso, cultural para poblaciones indígenas, ¿no? En otras palabras, a pesar de todos los avances que se han hecho en materia de políticas educativas, lingüísticas, culturales, etcétera, territoriales, en fin, según las diferencias, sin embargo, lo que hace el discurso es cuestionar las condiciones pragmáticas en que las sociedades todavía están desarrollándose a nivel de las regiones. Es decir, no se han resuelto en esos términos las cuestiones más problemáticas del mundo indígena. ¿Cómo se ha procedido? Aquí tengo un corpus. El grupo se constató o se constituyó por 75 personas en las 3 cortes que fueron atendidas. El curso atendió a 3 cortes, es decir, 3 promociones, ¿verdad?, con distintas poblaciones provenientes de pueblos indígenas de distintos países. Se atendió una cosa de 23 países, ¿no?, y grupos indígenas de distintas comunidades.
En total, en las tres cohortes fueron 75 estudiantes. Analizando los ingresos al foro, son más de 1.500 intervenciones distribuidas en estas 75, ¿no? Obviamente no de manera uniforme, ¿no? Ese es más o menos el corpus que aparece como parte de la investigación. Quiero destacar que en este caso, para tratar los datos, se ha acudido a lo que Crosswell y colegas sustentan sobre lo que es la metodología mixta, es decir, la combinación entre métodos cuantitativos y métodos cualitativos, que sirve como base para la triangulación de los datos, ¿no? Hay mucho debate sobre esta posibilidad de hacer metodologías mixtas, pero en función a estos autores lo que se hace es más bien sustentar el hecho de que ambas perspectivas pueden, de esta manera combinada, ajustar mejor los resultados. Si se pueden contrastar, comparar, etc., ¿no? Y ayuda sobre todo al posicionamiento, en este caso, del investigador. Acá tengo un poco las unidades, categorías y variables con las que hemos trabajado. De hecho, la idea era, en el estudio, en el procesamiento de datos, generar precisamente estas características de la investigación, ¿no? Para proceder luego a sus comparaciones, etc. Cabe destacar que no se trata de comprobar una teoría, nada de esto, sino más bien de generar a partir de una experiencia un determinado, digamos, de elementos que pueden ser también, pueden arrojar un tipo de comportamiento, voy a decir, en términos de esta experiencia, ¿no? Eso es lo que se quiere finalmente hacer. El diseño metodológico ha sido abordado desde esas dos perspectivas, entonces, una cualitativa y una perspectiva cuantitativa. Simplemente lo menciono para establecer eso. Me voy a pasar un poco esto hacia esta lámina, que es la que está sintetizando las diapositivas que me estoy pasando. Ustedes verán que acá hay tres cortes. Por el lado izquierdo están lo que son los contenidos étnico-culturales y por el lado derecho están los tipos de interacciones tomados en este caso de Constantino, ¿no? En el lado izquierdo, entonces, estas categorías que estamos encontrando acá provienen de una sistematización de los discursos que han sido elaborados en los foros. Es decir, se han procesado todos los temas, los escritos en términos de texto, ¿no?, de los foros, para hacer una suerte de codificación, que en este caso sustentada en lo que desarrollan Gleiser y Strauss y Corwin sobre la teoría fundamentada, lo que se llama la codificación abierta, es decir, hacer el recojo de términos claves, ¿no?, sobre esos textos que aparecen en los foros, para ir recontándolos en términos de frecuencias más importantes, ¿no? Evidentemente las tablas fueron bastante largas, pero a partir de lo que algunos autores llaman la reducción de datos, ¿no?, Strauss y Corwin, Huberman y Miles, en fin, lo que se ha hecho es tratar de concentrar esos términos, ¿no?, que son articuladores para constituir lo que son las categorías axiales, que son las que articulan entonces el discurso, ¿no? Esa es la idea. Entonces aquí aparecen estas seis articuladoras, ¿no?, en este caso, que tienen que ver con ese discurso. En otras palabras, el discurso está tejido, está articulado a partir de la lengua, la identidad, el territorio, la interculturalidad, la cosmovisión y el conocimiento. Vale decir que, por ejemplo, identidad acusa una cantidad de más de 800 menciones articuladoras en el corpus de los datos, eso quiere decir, ¿no? Y más o menos van en menor medida las otras. Hay unas que se han descontado simplemente porque se mencionan, no sé, 10 veces, 15 veces y no son realmente significativas. Por el lado derecho tenemos las estrategias de cómo estos contenidos
culturales se van articulando en el discurso. Y acá tenemos estas 6, ¿no? La aditiva, que es la que alguien agrega un tema y el siguiente turno va agregando a ese tema otro asunto, en fin, ¿no? Siempre siguiendo una suerte de coherencia temática, eso se refiere. La interactiva se refiere a cuando hay una discusión, o sea, distintos puntos de vista de los actores. La recapitulativa se refiere a que van repitiendo más bien lo mismo, ¿no? Se va reforzando de distintos actores. La generativa, que es la interesante, es aquella que va proponiendo temas conectados al tema central, pero como novedosos, ¿no? Son agregados que van añadiendo elementos de conocimiento, en fin, esa es la idea. La disruptiva se refiere a que está habiendo una cadena de discusión, etcétera, y lo que pasa es que alguien interrumpe poniendo un tema distinto, enviando un saludo, no sé qué, en fin, esas cosas, ¿no? Y finalmente la directiva es aquella que establece una afirmación taxativa, que no permite discusión alguna, en que todos están de acuerdo y se acabó. O sea, esa es la idea en este caso, ¿no? Entonces, este cuadrito sintetiza lo que está apareciendo en la explicación de las anteriores diapositivas. Momento cualitativo, momento cuantitativo. La triangulación tuvo que ver con estas, entonces, relaciones entre categorías y variables, ¿no? Turnos de participación por género y por región, contenidos culturales por género e interacción también, ¿no? Tipos de interacción. Es decir, estamos cruzando en este caso categorías y variables. Aquí quiero destacar este tema, ¿no? Porque ha sido un asunto que apareció como parte, digamos, de las sugerencias y preocupaciones de mis lectores. Tiene que ver con tomar distancia. Evidentemente, yo he fungido como administrador del curso, ¿no? Y evidentemente, pues, la pregunta era, ¿y cómo es que no está sesgado por esa condición? Evidentemente, la consideración de una triangulación a partir de esta combinación de métodos, ¿no es cierto?, me permitió tomar esa distancia, en el sentido de que, bueno, una vez que están hechos los artefactos metodológicos, digamos, puestos ahí, a mí no me queda otra cosa que seguir esa regla, ¿no? Esas reglas del método, en realidad, ¿no? Por lo tanto, independientemente de mi sesgo, pues, tendría que ver qué es lo que está sucediendo en ese caso estudiado. Es por una parte, ¿no? Por otra parte, sin embargo, aquí hago una aclaración también que es importante y viene, en este caso, a aclarar un poco este asunto, es que el diseño del curso no es el diseño tradicional del profesor que va a dar la clase, independientemente del medio, ¿no? Sino que se trata de un diseño que, en cierta manera, exonera al profesor de la actuación en el foro o en el curso propiamente dicho. Lo único que hace es establecer, por ejemplo, una secuencia de turnos, de los puntos de cada programa, por ejemplo, pero está impedido de intervenir directamente en los contenidos. Es decir, la idea es que el profesor o facilitador, en este caso, no distorsione ni oriente las condiciones, ni las opiniones, ni el desempeño de los estudiantes. Es más, el diseño ha sido desarrollado con una suerte de recursos de apoyo que se les entrega a los estudiantes al inicio del curso, tal que ellos sean gestores de sus propias secuencias, de su propio desarrollo, ¿no? En esa medida, entonces, prácticamente todos los que han sido profesores del curso han tenido que tomar distancia y no incidir demasiado en el curso propiamente dicho, ¿no? Entonces, ahí hay otra, digamos, una característica distinta a que sea el curso tradicional, digamos. Pero el otro aspecto acá es la auditoría, ¿no? En algunos textos aparece como la vigilancia epistemológica, y se trata de que hay una persona, en este caso mi asesora, que ha permitido
que exista una interpretación intersubjetiva de los datos, ¿no? Es decir, era la labor, en este caso, de ella, tratar de mirar esto y hacer que la distancia siempre sea persistente de tal manera que no se distorsionen los datos, etc. ¿no? En fin, me voy a los resultados. Acá está lo que les he hablado. Esta gráfica sintetiza enormemente lo que he mencionado. Ahí distinguimos entonces todas las características en el entorno que están articuladas a las categorías axiales que aparecen siendo 6 en el círculo medio, y las categorías que aparecen acá como antagonismo, mesianismo y comunidad, ¿no? Que son las categorías selectivas, es decir, son finalmente las que condensan, vamos a decir, los discursos o el discurso, ¿no? Acá están entonces algunas categorías. Me voy a ir a esta, que ya es la condensación. La idea de la comunidad como vínculo identitario está tomada de lo que Anderson ha desarrollado como comunidad imaginada, ¿no? Evidentemente, Anderson ha trabajado el tema de la comunidad imaginada en base a la lengua, a partir de la posibilidad de ser impresa, ¿no es cierto? Y cómo esta lengua, en términos de su carácter simbólico, constituye la formación de los estados modernos, en contra de los estados monárquicos, por ejemplo, que estaba basada en un tipo de relaciones de parentesco, en fin, ¿no? Y lo que él establece es que esta comunidad imaginada utiliza el código lingüístico para constituir determinado tipo de sociedad que comparte algo a ese nivel simbólico y por lo tanto da lugar al Estado moderno, ¿no? Independientemente de que estas sociedades se conozcan o no. Lo único que se establece es que comparten un código simbólico, cultural, y eso los determina. Eso es. Para el caso latinoamericano, por citar el ejemplo, es muy sencillo, ¿no? Todos hablamos castellano, independientemente de la nacionalidad que tengamos, entonces somos una comunidad imaginada según los términos de Anderson. Si esto se aplica a la lengua indígena, entonces deviene la idea de que esta comunidad se imagina indígena independientemente del lugar o del país que ocupa. Somos indígenas y se acabó. Y somos indígenas ante los estados republicanos latinoamericanos. Entonces esa es la comunidad y comparten eso, ¿no? De hecho, los datos lo que han dado como resultado es que independientemente de las situaciones de diferenciación, de las condiciones distintas, digamos, en términos de derechos de cada pueblo con su estado, etc., finalmente esa comunidad indígena se reconoce en América Latina como indígenas por igual, ¿no? Y aquí gravitan dos cosas que hay que mencionarlas. Una que está establecida por Morse, que dice: América Latina comparte la historia y la tragedia de haber sido colonizada por Europa. Y eso establece una condición de identidad contra lo occidental, ¿no?, del componente indígena latinoamericano. Entonces, todos comparten esa tragedia, entonces somos lo mismo, ¿no? Esa es la idea. Y la segunda es que, evidentemente, independientemente de que sean indígenas de México, de Costa Rica o del Perú, lo que sea, ¿no?, tienen una condición subalternizada que se expresa precisamente en esa interculturalidad que les mencionaba hace un momento, ¿no? De todas maneras, somos indígenas subalternos ante el Estado, que en este caso se caracteriza como lo occidental. De ahí viene el antagonismo. Entonces, en última instancia es el indígena versus el no indígena. Y ahí se inscribe y se cristaliza el discurso, ¿no? Entonces, todo lo bueno son los indígenas, todo lo malo, entre comillas, son los no indígenas, ¿no? Y a eso se traduce finalmente todo el discurso. Pero como todo lo bueno, como así se denominan los indígenas en el discurso, entonces son los salvadores del mundo, ¿no? Entonces, ellos son los que abrigan la naturaleza, ellos son los que tienen una buena relación con el cosmos, entonces ellos son los que van a, bueno, finalmente proyectar un futuro mejor
para el mundo y la humanidad, en fin, en contra de los occidentales que son depredadores, que son esclavizadores, en fin, lo que sea, ¿no? Entonces, a eso se refiere a esta cuestión. De las interacciones, pues les he mencionado ya, aquí hay unos ejemplos que me los voy a ir saltando, pero van en los términos en los que mencionaba, ¿no? Que son cómo agregan, cómo interactúan para discutir, cómo afirman, por ejemplo, a eso se refiere. En esta perspectiva, me voy a detener acá. Esto es un poquito para mirar cómo, para el momento ya más cuantitativo del corpus, se han medido las frecuencias de los contenidos étnico-culturales. Entonces, ahí que tenemos, por ejemplo, identidad, es la más alta, ¿no? Es decir, son más de 800 menciones que van reafirmando el discurso. Y la menor es de cosmovisión, ¿no? Que aparece con 174 menciones. En cuanto a las interacciones, la aditiva acusa mayor participación, ¿no? Va agregando más. Y la menor es la interactiva. Esto es interesante mencionarlo. ¿Por qué? Porque se supone que la estrategia interactiva es la que discute, es decir, hay variación de puntos de vista. Pero como les había mencionado hace un momento, respecto de las 3 categorías selectivas, resulta que la interactiva es menor porque realmente no discuten sus puntos de vista entre ellos, ¿no? Hay una suerte de cohesión social, de grupo, cosa que está reflejada también en algunas de las dimensiones de Carlos Marcelo, ¿no? Recordemos que Carlos Marcelo establece que la dimensión social implica cohesión de grupo, ¿no? Entonces, en esa medida, acá se nota esa característica. De hecho, entonces, cuando se pone el actor indígena frente al no indígena, evidentemente hay una cohesión. Entonces, no se debilita el discurso discutiendo entre ellos, ¿no? Lo que hay más bien es agregar y agregar y agregar, reforzar ese discurso. A eso se refiere en este caso, ¿no? Y ese discurso está reflejado en lo que es la identidad, ¿no? Hay que reforzar la identidad indígena contra lo no indígena. De ahí es que aparece fuertemente en los contenidos la identidad, ¿no? Podemos preguntar por qué cosmovisión aparece menos. Porque cosmovisión es una característica culturalista que no es comparable a lo no indígena en ese sentido. Es decir, una vez que el actor está cohesionado, no necesita discutir su cosmovisión. Entonces, ya se da por sentado que es amigable con la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, lo que interesa es más bien poner de relieve esa condición étnica, cultural, a través de la identidad. Por eso es que, digamos, ahí está esta relación, ¿no? Se han trabajado unas cuantas hipótesis relacionando tipos de interacción por región, tipos de interacción por género, etc. Y se han testeado. Lo interesante de todas estas relaciones, de turnos por participación por género, participación por región, contenidos étnico-culturales por género, contenidos étnico-culturales por región, etc. Hemos medido esto a través de una medida de ajuste de G cuadrada, ¿no? Un poco para ver la asociación que hay en estas relaciones de categorías y variables. Y resulta que todas están asociadas. O sea, lo que nos está diciendo en este caso es que esta asociación, evidentemente, corrobora lo que les he mencionado acerca de las categorías selectivas, ¿no? Lo que hacen es aunar, evidentemente, el discurso con el criterio de una identidad, para empezar, ¿no? Aunar el criterio también de ser un actor mesiánico, es decir, es el que va a coadyuvar, digamos, a una mejora de las condiciones de vida, por ejemplo, de la sociedad, en fin, ¿no? Entonces hay una suerte de polarización inclusive entre lo indígena y lo no indígena a partir de esta cristalización de los contenidos étnico-culturales. Y esto es independiente del tipo de región de la cual provenga la población indígena, ¿no? Quería poner un ejemplo en este sentido. Al principio yo había pensado que dadas las circunstancias de los derechos indígenas sobre, por ejemplo, cierto tipo de demandas que son, o pensaba yo, características
por las regiones, por ejemplo. Poblaciones amazónicas que demandaban más por cuestiones territoriales y poblaciones, digamos, de Guatemala que demandaban más cuestiones educativas, digamos, introduciendo la lengua en los programas educativos, ¿no? Ahí debería haber una diferencia, pero en realidad cuando se trata de medir las categorías selectivas aparece siendo el mismo actor, ¿no? Es decir, no, en otras palabras, no convierten esa diferencia en un factor de debilitamiento del discurso indígena. Eso es lo que aparece, ¿no? Eso es lo que da, digamos, el resultado de las mediciones. Para ir concluyendo, aquí tengo 4 conclusiones, ¿no? La primera tiene que ver con esto que mencionaba de la polarización. Finalmente, en el foro, lo que aparece es un discurso que va polarizando cada vez más la condición indígena versus lo no indígena. En síntesis, aparece eso en el foro. Y lo interesante es que aparece registrado, ¿no? Porque están obligados a escribir, entonces ahí aparece y no hay vuelta que dar, lo que hay es un reforzamiento más bien de eso. En términos de las variaciones y de los contenidos, básicamente, como les mencionaba, las variaciones en términos de la calidad, voy a decir, de los contenidos étnico-culturales prácticamente es muy escasa, ¿no? Siempre hay esas tendencias a ver más lo aditivo y ver más la identidad como reforzadores del discurso. Eso es lo que aparece. La participación se da más o menos en términos de un equilibrio en las circunstancias que establece, voy a decir, una suerte de compensación entre el número de participantes de cierta región y el número de participantes de cierta otra región, ¿ves? En términos relativos, porcentuales. ¿A qué me refiero? En la primera corte, por ejemplo, teníamos 8 estudiantes de Guatemala y teníamos 1 de Chile. Entonces, evidentemente, la proporción es distinta. Sin embargo, medida la participación, en términos relativos, más o menos es la misma, ¿no? A eso se refiere. Si miramos en términos absolutos, evidentemente hay variaciones bastante fuertes, pero como se trata de una lectura de la construcción de un discurso, entonces, evidentemente hay que considerar cómo se construye en términos relativos este discurso, ¿verdad? Y finalmente, en torno a los foros virtuales como estrategia, resulta interesante en la medida de lo que les mencionaba hace un principio, ¿no? En el sentido de la necesidad de posibilitar un medio alternativo para que la educación superior llegue a poblaciones distantes sin desarraigarlos, ¿no? Cavalilia que encontró, por ejemplo, que llevar educación a población indígena en Nueva Zelanda podía posibilitar el hecho de que los jóvenes, en este caso, no se desarraiguen de su comunidad yendo a las universidades, sino que se permanecía ahí, se fortalecía más bien la cohesión social de la comunidad y evidentemente, digamos, eso es lo que sucede acá, ¿no? En el curso lo que se ha hecho es, evidentemente, de 10 meses de duración de cada curso, 8 meses están en sus comunidades, haciendo lo que hacen con sus familias, etcétera, y evidentemente no se los desarraiga llevándolos a otro lado, ¿no? Y a eso se refiere entonces. ¿Qué líneas futuras estoy previendo? Una que tiene que ver con la retórica, en el sentido de la idea de el lenguaje como estrategia para emitir un mensaje efectivo, ¿no? Aprovechando la fuerza ilocutiva mencionada por Austin. ¿Qué quiere decir esto? Que el recurso retórico, por ejemplo, la metáfora, la representación, etcétera, formaría parte de este tipo de discursos, cosa que evidentemente acá no está estudiado, pero eso es una línea que habría que seguir y de hecho estoy tratando de seguirla yo en un artículo que estoy elaborando para ver cómo estas estrategias además complementan con cierto tipo de términos simbólicos, metafóricos y retóricos para convencer, digamos, a un lector eventual sobre lo que dice este actor indígena en este caso, ¿verdad?
Y lo segundo, pues evidentemente tiene que ver con el currículo diversificado. Entonces, conocemos que el currículo diversificado en genérico se ha propuesto en las reformas educativas de los 90, ¿no? Con la idea de incorporar no solamente las lenguas en programas educativos para la población indígena, sino también otros elementos culturales como conocimiento, cosmovisión, etcétera, etcétera. Pero conocemos que eso es más difícil hacerlo que decirlo, ¿no? Evidentemente, incorporar la lengua es, entre comillas, algo más sencillo. Se introduce la lengua como artefacto cultural en los programas educativos, ¿no? Pero introducir la cultura es un poco más difícil, o sea, no se sabe qué. Y hay que volver a pensar la idea del currículo diversificado, o sea, qué significa el currículo diversificado, qué cosas se puede introducir, sobre todo en educación superior, que es al final educación con población adulta. Y eso ya es de por sí un desafío. Concluyo con esto, agradezco su atención y gracias por su atención. Muy bien. Gracias. Hola, buen día. Y bueno, yo voy a ser muy breve. Bueno, quiero agradecerle a la universidad, a la ORT, el haberme ofrecido esta posibilidad de participar del doctorado y de la tutoría de José Antonio, que fue toda una experiencia. Muchas gracias también a Denise Bailant, quien, bueno, concretizó esa oferta, y también muchas gracias a José Antonio por haberme permitido acompañarlo durante todo este proceso, que fue realmente un proceso de construcción muy rico, que bueno, nos demandó un tiempo considerable a él, sobre todo, y a mí el acompañamiento, pero que creo que fue muy rico para los dos. Y bueno, yo quiero señalar para mí, y quiero hacer como una breve referencia al proceso concreto y decir que básicamente lo que quiero decir es que, bueno, y quitándole un poco el componente de subalternidad que tiene el concepto de interculturalidad en algunos teóricos, como muy bien lo explicó José Antonio, lo que quiero decir es que, o rescatar, resaltar, que el objeto de construcción de conocimiento de su tesis es para mí un objeto intercultural, porque retoma los contenidos étnico-culturales indígenas, de tradición indígena, que son, bueno, lo que habitualmente se llama contenidos tradicionales, y los analiza su expresión, su manifestación en un foro virtual, en un foro digital, y entonces ahí hay un entrecruzamiento de culturas que es muy rico, digamos. Entonces eso quiero rescatarlo como un gran valor de la tesis, ¿no? Un aporte importante de la tesis. No sé si me corresponde a mí como directora, pero fue, bueno, lo que a mí me estimuló a ayudarlo a él en el proceso, que me parecía que era un aporte en ese sentido, todo el proceso que él estaba realizando. Y también, focalizándome en el término de interculturalidad, quiero decir que nuestro proceso, el proceso que recorrimos juntos José Antonio y yo, fue un proceso también intercultural, porque venimos de tradiciones distintas, de formaciones distintas, de países distintos, de culturas distintas. Y entonces, y así como es para mí, toda educación fue un proceso intercultural, donde ambos, tanto el que está en la situación de aprendiz como el que está en la situación de tutoría, de tutor o de enseñante, aprenden, y aprenden cosas que no son de su cultura o que no son de sus tradiciones, y eso hace a la riqueza. Así que, y en ese camino yo estoy segura que, bueno, yo aprendí muchas cosas realmente, y él también aprendió otras cosas, métodos, procedimientos, etcétera, que le sirvieron para tomar distancia y poder construir un objeto de conocimiento que está, en cierta medida, como él mismo dijo, se distanciaba de su lugar como administrador en el curso, etcétera, etcétera. Y bueno, fue realmente como un diálogo muy rico, donde él también lo mostró, me parece, en cómo dialogó con las investigaciones previas, con los marcos teóricos previos, para entender un fenómeno
de su cultura, de su práctica, etc. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Digamos, les agradezco la posibilidad de estar online. Yo tenía previsto poder acompañarlos, pero bueno, no ha sido posible. Para mí, como decía Celia, también fue un desafío la lectura de la tesis y les agradezco la confianza al haberme invitado para formar parte del tribunal. Dado que los temas que José Antonio toma en su tesis no forman parte de mi línea de trabajo, pero sí me interesó sobremanera los aspectos más metodológicos y creo que, digamos, me dediqué bastante a leerlo y por eso hice un dictamen tan largo. Después veía a los otros y decía, me excedí en palabras, ¿no? Pero me parece que el desafío de poder mirar desde una perspectiva intercultural la participación en los foros, por un lado es novedoso, por otro lado suponía metodológicamente un problema de cómo construir esa lectura. Él digamos, me resultó sumamente rico el modo en que describió la vigilancia epistemológica. Otra de las cosas que también creo que vale la pena resaltar de la tesis es este esfuerzo por mirar la participación no solamente en términos más generales, sino especificando género y procedencia, ¿no? El tema más de lo regional. Y me queda una pregunta en orden a las categorías finales de comunidad, antagonismo y mesianismo. En realidad 2 preguntas tengo. No sé si ahora corresponde que las haga, supongo que sí. Ok. Porque si bien es cierto que los resultados muestran que no hay una gran diferencia en orden al género, me interesaría saber si estas categorías de comunidad, antagonismo y mesianismo, cómo se vieron, si se analizaron en relación con la participación por género. Y la segunda, en orden a las líneas futuras, dado un interés más vinculado con la formación docente y el lugar que tienen los tutores en el acompañamiento de los cursos, es en función de las categorías y las estrategias que los sujetos emplearon, cuáles podrían ser las recomendaciones para los tutores que toman estos foros y que van acompañando el proceso de aprendizaje de los sujetos. ¿Se entiende? Hola, buenas tardes para mí y para vosotros casi casi. Bueno, pues un gusto participar en este tribunal por el hecho de pertenecer también al programa de doctorado y por estar contentos de que ya el programa de doctorado vaya teniendo egresados. Efectivamente, ahora cuando he visto a José Antonio, le he visto, supongo que en mi caso también pasará, que bueno, pues nos recordábamos un poco distintos. Ya han pasado algunos años y hemos madurado y se nota que el trabajo de José Antonio es un trabajo que muestra madurez no solamente por la edad, sino también por el crecimiento como investigador. Yo sí he tenido ocasión de leer el trabajo de investigación y de hacerle algunas sugerencias en su momento a José Antonio que él ha atendido muy bien. José Antonio elige un tema de investigación que cruza 2 temas actuales y de interés. Por una parte, cómo dialogan las personas de diferentes culturas y, en segundo lugar, cómo es el medio digital y en qué medida el medio digital influye y determina o incorpora posibilidades de diálogos nuevas para que estas culturas y estas personas que pertenecen a distintas culturas puedan interaccionar. Claro, el asunto no es menor porque, y esta es una de la primera pregunta que yo quería plantearle a José Antonio. Estamos hablando de interculturalidad, de culturas que en gran medida son culturas orales. Si estoy equivocado me corriges porque no soy especialista en este ámbito.
Pero sí que cuando se hablan de otro tipo de culturas no hegemónicas, seguramente estamos hablando de culturas que se transmiten, se comunican, se dialogan a través de la palabra. Posiblemente también a través del arte gráfico, del arte estético, pero no tanto de la escritura. Y por otra parte, el análisis que tú haces es un análisis del texto escrito, es decir, del texto que se concreta en un documento, en un espacio online, a través del foro de discusión. Y entonces yo te quería plantear como pregunta, ¿en qué medida tú crees que tú has captado la cultura de estos participantes? Punto uno. En segundo lugar, ¿en qué medida los participantes han tenido que embeber o encorsetar su modo de pensar en un modo escrito que sea inteligible y que sea comprensible para otras personas de otros lugares? Ese es un tema que me interesa que me destaques, porque para mí que es interesante, sobre todo porque si el análisis que hacemos es el análisis de lo escrito, al margen de lo dicho, al margen de la entonación, de la interpretación que se le pueda dar, al margen de la comunicación no verbal, que es la limitación que tienen los foros de discusión, bueno, pues ahí estamos pues quizás poniendo pues redes que cada vez van achicando lo que vamos analizando y revisando. Bueno, punto uno es eso. En segundo lugar, yo creo que tú haces un gran esfuerzo porque no te ciñes exclusivamente a analizar de qué se habla. Tú analizas el discurso y analizas el contenido del discurso. Pero haces algo que nosotros también iniciamos ya hace algún tiempo, que es la intención, es decir, con qué intención se inicia un discurso. Y ahí tú planteas diferentes tipos de intenciones. Está la intención de añadir algo, la aditiva. Está la intención de dialogar con alguien, que sería la interactiva, o la directiva también. Ya es quizás el término directivo, pues no sé si es el más adecuado, el de situar un tema a debate, es decir, o la disruptiva, es decir, que recapitulativa, generativa. Has intentado hacer no solamente de qué se habla, sino cuál es la intención que abre el discurso de la persona que habla. Claro, que la categoría interactiva sea la más reducida no te produce una cierta desazón, no te produce un cierto sentimiento de, no diría fracaso, pero sí de que no se estaba orientando bien el proceso del discurso, que había cosas que estaban fallando y que a lo mejor no se tuvieron en cuenta. Y aquí hilo con mi pregunta anterior. ¿No será que las personas no se escuchaban a los otros, es decir, no utilizaban lo que otros decían para apoyar su propio discurso, por el hecho de que lo que los otros decían les resultaba ajeno, porque no casaba bien con su preocupación o con sus sentimientos o con la manera de estar? Bien, te planteo esas dos preguntas. No quisiera terminar esta primera intervención sin de nuevo reconocer que el trabajo, desde mi punto de vista, es un buen trabajo, un trabajo exhaustivo, un trabajo que metodológicamente está muy bien cuidado, que has leído y has bebido de las fuentes de literatura, no solamente en español, sino también internacionales. Anderson y Garrison han sido investigadores que te han orientado. Y bueno, pues te planteo esa pregunta porque dan pie a profundizar un poquito más en problemas que seguramente estos autores que he nombrado no se planteaban. Muchas gracias, Carlos Marcelo, por las preguntas, que me parecen dos muy estimulantes. En el primer caso, evidentemente, hay una cuestión sobre la oralidad y la escritura de las poblaciones indígenas, ¿no? Pero aquí habría que decir que, en realidad, el curso ha sido muy selectivo en ese sentido, ¿no? Y estamos hablando de un tipo de actor que en este caso es dirigente de la comunidad, es profesional,
porque evidentemente para ingresar a un curso de especialidad se requiere o tener una profesión a nivel de licenciatura. Y evidentemente estamos hablando de un tipo de actor específico para este curso y de este curso. Creo que eso es un factor importante de mencionarlo. Entonces, en otras palabras, este actor ha transitado por la escuela, el colegio, la universidad, etc. Y es un actor evidentemente que ha ingresado en el campo de la literacidad. Entonces, evidentemente, lo que podemos esperar es que actúe en consecuencia de este curso. Ese es un elemento que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y el otro es que, evidentemente, un curso de esta naturaleza, de manera institucionalizada, tiene unos parámetros ya establecidos porque está desplegado por una universidad tradicional. Es decir, tiene unos parámetros de oferta, acreditación, recursos, en fin. Por lo tanto, es un poco difícil acercarse, digamos, al tema de la oralidad de las culturas y su transmisión de conocimientos. Cabría tomar en cuenta también, finalmente, que evidentemente hay un tipo de conocimiento, que es el conocimiento que Carretero y compañía, o Pozo también llaman el conocimiento tácito, que es básicamente salido de la experiencia de la comunidad o de la familia y que se transmite evidentemente de manera oral, ¿no? Sin embargo, en estas situaciones institucionalizadas, el tipo de conocimiento está más cercano a lo que sería el conocimiento científico, ¿no? Porque está sistematizado, parametralizado, en fin. Entonces, evidentemente coexisten ambas formas de la transmisión del conocimiento, tanto de manera oral como de manera escrita. Agregado a esto, me parece importante considerar que estamos hablando de poblaciones que tienen más de 150 años de escolaridad, ¿no? Entonces, evidentemente no son meramente orales. Varias tesis de grado de maestría en la Universidad donde trabajo precisamente destacan que estos conocimientos son orales cuando se trata de determinados tipos de conocimientos o saberes que son más tácitos y situados en la comunidad, ¿no? Sin embargo, tanto se ha incorporado la escuela en las comunidades, ¿no? Desde la fundación de las repúblicas, básicamente, que evidentemente ha convertido a estas poblaciones en sociedades escriturales, ¿no? Tanto que escribir se convierte incluso en una forma de ser elegible como dirigente de la comunidad. Y eso pasa en todos los casos. Pero repito, el actor con el que he trabajado evidentemente es un actor muy selectivo, ¿no? Es un actor profesional, dirigente, que escribe, en fin. Y por lo tanto creo que eso habría que tomar en cuenta para este caso. Ahora, eso no quiere decir que a nivel de cultura reivindique sus artefactos culturales a nivel simbólico, ¿no? Es decir, los refuerza más bien en una condición de un escenario sociopolítico latinoamericano a nivel regional. Habría que considerar en ese sentido que básicamente a partir de los años 80, más o menos, se despliega el discurso indígena o el actor indígena como actor político en varios países y se pone en evidencia, por ejemplo, en la demanda sobre educación bilingüe con incorporación de lenguas. Hay movimientos que reclaman, por ejemplo, el territorio y que se expresan a nivel internacional, en fin, y eso creo que sí le pone al actor en un tipo de escenario, ¿no? La marcha de 1990, por ejemplo, por citar un ejemplo, de poblaciones amazónicas, en lugar de ser un evento local, ¿no? En Bolivia, lo que ha hecho es más bien reflejar y desplegar una suerte de demandas de derechos territoriales con población mapuche, con población ashénica de la selva del Perú, en fin, y se ha, digamos, extendido bastante. Creo que esas consideraciones yo pondría más bien en este caso en el juego, ¿no? Ahora, en el segundo caso, que está, me parece, articulado al tema de la interactividad o de la interacción en el discurso, sí, tienes razón en el sentido de que ¿por qué este actor no discute su condición? Pero simplemente, en este caso, hay que considerar que, como decía a un inicio, el curso, a través del foro, lo que hace es establecer un escenario de actuación de este actor.
Y esa incorporación de este actor en ese escenario está regido por esos parámetros institucionales, culturales de la dominación. No hay que olvidar que la universidad finalmente es una institución de la dominación, ¿no? Es así, es excluyente, pone sus parámetros y por más interculturalidad que se proclama, al final, en la práctica, es nomás una institución exclusiva. Es su condición, ¿no? Hay quien decía, por ejemplo, que la enseñanza en educación superior de las universidades no es evidentemente una enseñanza democrática, es selectiva y es excluyente. Entonces, está ajustado a eso. En ese sentido, este actor que se sitúa en ese escenario, evidentemente lo aprovecha de una manera instrumental. O sea, en otras palabras, lo que nos está diciendo este actor con una intencionalidad es: yo soy indígena, estoy aprovechando este escenario para traducir o para representarme frente a este mundo que es institucionalizado, que es universitario, etc., ¿no? El actor sabe que es un actor temporal, pues va a estar un tiempo en esas condiciones. A lo máximo que va a aprovechar es pues, la beca, seguramente, o aprovechará incluso la capacitación que pueda recibir a través del uso de Internet, la computación, etc. Pero en rigor sabe que eso va a pasar, es un actor temporal, va a volver a su comunidad, va a volver a sus labores de dirigencia en esos términos y por lo tanto, evidentemente, utiliza como una forma, digamos, de estrategia para ocupar un determinado espacio, aunque sea en los términos, digamos, de corto tiempo que se produzca, ¿no?, el curso. Creo que por ahí iría la correspondencia a esta forma de interacción tal que no debilite su propio discurso, porque si lo hace, en rigor estaría debilitando la condición política del actor indígena frente a una institucionalidad que de por sí, repito, es, digamos, dominante, excluyente, en fin, ¿no? Bueno, muchas gracias, Carlos, por tus comentarios. En último término, paso a mi opinión acerca de la tesis. En primer lugar, felicitar a José, a Celia, por la dirección de esta tesis. Creo que el final de recorrido nos muestra que es un caso ejemplar, yo diría, en cuanto a la adquisición y suma creciente de capacidades investigativas. Cuando me tocó leer la tesis, que también aprendí mucho, en mi caso fue un doble desafío, porque no soy especialista ni en los temas de interculturalidad, ni en los temas referidos a foros virtuales, a tecnología. Por eso fue realmente un aprendizaje el haber leído la tesis, pero un poco para rememorar viejos tiempos me fui a tu proyecto inicial y a los primeros informes, y el camino recorrido, existe ahí una clara evidencia empírica del gran camino que has recorrido. Bueno, entonces felicitarte, creo que es un trabajo que, como han dicho anteriormente Patricia y Carlos, cumple sin duda alguna con lo esperado para una tesis doctoral, tanto en el marco teórico, metodología, el análisis de resultados. Respecto al marco teórico, yo te decía, para mí fue un aprendizaje. Realmente creo que la tesis aborda con muchísima claridad los conceptos referidos a identidad étnica, a interculturalidad, al tema de la educación mediada por tecnología con poblaciones indígenas. Patricia lo decía, hay un aporte sin duda referido a los estudios que abordan la temática de género relacionada con las TIC y con la educación, a estudios acerca también de la situación económica como variable de diferenciación social de los pueblos indígenas. A mí me pareció eso, del punto de vista en sí del aporte de tu tesis a una sistematización sobre perspectivas teóricas y conceptos sobre esta temática de muchísimo interés. Yo creo que ya de por sí el capítulo teórico daría para varios artículos
que sin duda serían de un gran aporte a colegas que se interesan en la investigación sobre estos temas de perspectiva intercultural, etc. La metodología también me parece que es un aporte considerable. De más en más asistimos en educación a tesis construidas a partir de una metodología mixta, pero me parece que en este caso cierra muy bien la perspectiva quali y la perspectiva quanti, digamos que hay un justo equilibrio entre las dos, y también los resultados a partir de un corpus de datos que me parece que también hay que resaltar, ¿no? Estamos hablando de interacciones de 75, ¿no? Eran 75 participantes, 3 cortes de cursos, más de 1.500 interacciones virtuales, es decir, que estamos hablando acá de un corpus muy importante de datos y por lo tanto creo que acá hay un valor agregado, y de más está decir en lo referido a educación superior, porque bueno, ahí tenemos ya en general en tesis en América Latina referidas a educación superior a nivel universitario, hay un número bastante reducido de tesis, ni que hablar en este caso que aborda el tema de la educación superior y del enfoque intercultural. Entonces, a mí me gustaría hacerte 2 preguntas, pero más pensando en términos prospectivos. Es decir, si pensáramos en un estudiante doctoral que quisiera abordar en un contexto, digamos, similar al tuyo, esta temática, es decir, el estudio de un programa en modalidad e-learning en educación superior. En cuanto a la metodología, ¿cuál sería el principal valor agregado y el principal aprendizaje de tu tesis y qué sugerencia le harías a ese estudiante? Y en relación a, y ahí ya no tanto pensando en un estudiante, sino en tu recorrido, respecto a el marco teórico, a todo el análisis y a la sistematización que hiciste, ¿cuál sería el principal, yo diría, aporte de tu tesis en relación a la triangulación de la bibliografía existente? Es decir, ¿cuál es el aporte en conocimiento que hace tu tesis en relación al corpus teórico existente? Así que, bueno, felicitaciones nuevamente a Celia, a ti por el trabajo, y bueno, quedo atenta a tus comentarios. A ver, para el primer comentario, las sugerencias para un estudiante que abordara sobre este tema, ¿verdad? O sea, más o menos ahí. Pues para mí un desafío ha sido, cosa que no lo había visto al principio, era vaciar los foros, que parecen pocos, pero en realidad no lo son. Porque había que sacar los foros y convertirlos en, pues, en material clasificable, en fin. Y leer con minuciosidad, ¿no? Cada cosa, cada foro, a ver dónde conecta, qué cosa dice, cómo aparece, en fin. Y esa es una tarea bastante ardua, ¿no? Entonces, evidentemente es lo que más se lleva, digamos, más tiempo lleva y más recursos, etcétera. De hecho, por cada foro se han producido más o menos 180 páginas, renglón seguido y toda esta cosa, ¿no? Y creo que el aspecto metodológico sí ha sido importante. Ahí agradezco la observación tan meticulosa de Celia para procesar ese tipo de cúmulo de datos, ¿no? Y ha sido importante. La aplicación del método comparativo constante realmente es bien útil y muy didáctico. Y yo reforzaría la aplicación de ese tipo de método, porque permite seguir una secuencia más o menos sistemática para procesar ese tipo de datos cualitativos que son de gran envergadura,
Creo que eso es importante, ¿no? Ahora, suponiendo que hay algún interés de seguir este estudio ya desde el punto de vista más cuantitativo, creo que el abordaje sería bastante distinto, ¿no? Evidentemente habría que mirar, allí Eduardo tendrá las competencias mejor que yo para tratar, digamos, un tipo de esta naturaleza metodológica, ¿no? Creo que eso es lo que yo recomendaría. Y lo otro, pues, bueno, si es que hay la urgencia o la necesidad de hacer una investigación de esta naturaleza, también sería considerar quizás un poquitito el tema de la envergadura que implica trabajar con población indígena a gran escala. Porque, como tú decías, trabajar un corpus que contemple población indígena de distintos países, distintas regiones, distintas historias, etcétera, ya de por sí es un desafío bastante agregado, ¿no? Quizás hacerlo con un poco más de mesura, diría yo, y no extenderse tanto, digamos, en este desafío. Tal vez esa sería la recomendación. En lo que respecta a los aportes, ¿no?, respecto de la triangulación, evidentemente, bueno, según lo que yo he mirado, hay varios tipos de triangulaciones que permiten al investigador precisamente tomar distancia del objeto de estudio, ¿verdad? Y evidentemente hay finalmente, en última instancia, un involucramiento, me parece, desde la perspectiva más epistemológica del mismo investigador, ¿no? Es decir, la manera como piensa finalmente son los artefactos con los cuales se va a acercar al objeto para mirarlo en esa perspectiva. Pero hay recursos un poco como para también establecer cómo una investigación y los resultados pueden ser medidos en sus resultados, precisamente. Ya no me refiero solamente a la triangulación y a la distancia del procedimiento de análisis, sino ya cómo los resultados pueden ser tomados de esa naturaleza. Ahí me estoy acordando de esta autora, Leininger, ¿no?, que establece 6 parámetros para medir los resultados y su posibilidad de fiabilidad, ¿no? Ella recomienda cómo los resultados pueden ser medidos o evaluados al final de una investigación y validar si evidentemente cumple con esos 6 parámetros para considerarse una investigación que ha sido buenamente triangulada, ¿no? Entonces, creo que para mí ese es un aporte interesante, porque al final, en las investigaciones, por ejemplo, que se han desplegado en un programa de maestría, no se suele hacer esa medición de los resultados, ¿no? Se quedan los resultados, se mide el proceso metodológico, en fin, y bueno, se llega a esta etapa de la defensa y todo esto, ¿no? Pero medir los resultados propiamente dichos, como una fase posterior de la investigación, creo que sí es un asunto novedoso para mí y me parecería que es importante incorporarlo, digamos, en este tipo de programas.